Vamos a orar y vamos a pasar al estudio de la palabra en esta mañana. Oramos. Padre Celestial, gracias por la música. Gracias por este canto que tú sabes que siempre toca mi corazón. Gracias por tu palabra en este momento. Queremos que tu Espíritu Santo se manifieste en esta hora. Que sea tu voz la que se escuche y que podamos recibir tu presencia, tu palabra. Danos el valor para escuchar. Danos la audacia para tomar decisiones y permite que podamos acercarnos más a tu trono y ser más semejantes a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. A veces no es fácil entender a Dios, ¿verdad? Sobre todo en estos días en los que vivimos noticias terribles, edificios que se caen solos, desastres naturales, advertencia de huracanes, tiroteos, pandemias. ¿Cuál es la primera pregunta que nos viene a la mente cuando vemos todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué no se acaba todo esto ya? A veces como que no entiendo a Dios. ¿Por qué Dios trabaja de manera tan extraña? ¿Por qué será que no podemos sencillamente solucionar este problema y ya se acabó? A veces puede ser hasta imposible tratar de entender a Dios, ¿verdad? Sin embargo, estudiando todo esto, wow, me encontré lo que la Biblia dice y es algo interesante. Me llamó la atención porque yo pensaba de una manera y al estudiar me di cuenta que tenía que cambiar como dice en inglés, cambiar mi mente, lo que en español decimos cambiar de opinión. I had to change my mind. Porque podríamos decir, no, sencillamente no necesitamos entender a Dios. Sencillamente hay que obedecerlo por fe y ahí dale. Pero hermanos, cuando me puse a estudiar, cuando nos ponemos a leer la Biblia, encontramos que sí es posible entender. ¡Wow! ¿Cómo? Lo que pasa es que hay que estudiar la Biblia, hay que leer. Y hay su secretico y se los voy a dar hoy de gratis. No tienen que pagar nada. ¿Okay? Porque ya está en la Biblia hace mucho tiempo. ¿Cómo lo voy a cobrar yo por algo que está en la Biblia? ¿Verdad? Así que hoy, que es el primer sábado del mes de julio, el mejor mes del año, ¿verdad? Levanta la mano que estén de acuerdo conmigo. Ah, pensé que era yo solo. Ok, después le digo por qué. No es por el calor, no es por el verano, no. Pues en el mes de febrero, el mes de julio, vamos a estar estudiando dos libros que son mis favoritos, Proverbios y Eclesiastés. Vamos a meternos, vamos a sumergirnos en estos libros porque traen consejos, traen sabiduría, traen muchas cosas prácticas, no solo para la vida cristiana, sino para la vida diaria, de todo. Así que en el libro de Proverbios y Eclesiastés podemos encontrar ayuda para entender un poquito a Dios. Así que acompáñenme a leer el capítulo 2 de Proverbios. Vamos a buscar allí, abran sus Biblias
Y las manos ágiles, los dedos ágiles, porque vamos a leer varios versículos. Proverbios capítulo 2, a partir del versículo 1, dice allí el sabio Salomón: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a ¿qué cosa? A la sabiduría. Fíjense cómo usa la palabra sí varias veces. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Wow. ¿Y hallará qué cosa? El conocimiento de Dios. ¿Será posible entender a Dios? ¿Será posible recibir el conocimiento de Dios? Dice la Biblia que sí. ¿Pero cómo? Porque Jehová es el que da qué cosa. O sea, ya vimos el cómo, lo vamos a repasar en un momento. Ahora vemos el por qué. Porque Jehová es el que da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Ahora, yo me pongo como iglesia, como pueblo de Dios. Aprendemos mucho cuando aplicamos todo lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel es un tipo de lo que está pasando ahora con la iglesia. El pueblo de Israel estuvo en Egipto como esclavos, ¿verdad? Estaban ahí prisioneros, no podían adorar a Dios, no podían realizar los servicios que Dios hubiera querido que ellos hicieran. No podían trabajar y crear un futuro para su vida, para su familia. Eran prisioneros, eran esclavos, estaban condenados a muerte por el látigo del enemigo. Hasta que fueron liberados. Entonces, miren qué bonito cómo funciona esto. Esa esclavitud representa cómo nosotros estamos siendo esclavos del pecado y no hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús. Cuando no hemos aceptado a Cristo como Salvador, es como si estuviéramos como el pueblo de Israel en Egipto, prisioneros, esclavos, no podemos adorar a Dios, ni queremos. Necesitamos ser liberados. Y contrario a lo que mucha gente piensa, cuando tú te entregas a Cristo Jesús, tú eres libre. Eres libre, porque la libertad viene de Dios. Él fue el que creó al hombre libre. El pecado nos hizo esclavos. Por tanto, mientras nosotros no hemos aceptado a Cristo como Salvador, mientras nosotros no lo aceptamos a Él, no nos hemos entregado por completo a Jesús y lo hemos recibido como Señor de nuestra vida, somos esclavos del pecado. Y así estaba el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué fue lo primero? ¿Cuál fue el siguiente paso después que ellos eran esclavos? ¿Qué vino después que fueron esclavos? ¿Qué vino? La liberación. Fueron salvados de los egipcios. Hermanos, una persona perdida lo que necesita es ser encontrada. ¿Ok? Eso es así de sencillo. Una persona que está condenada lo que necesita es ser salvada. No tiene caso, imagínense que es triste lo que está sucediendo en estos edificios ahí en Miami. Gente bajo los escombros.
ahora están todavía evacuando otros edificios que pudieran también derrumbarse. Pero imagínense a alguien que está bajo los escombros sufriendo el peso de estar ahí atrapado, no poder salir. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Salvación, necesita ser liberada. Ahora imagínense que llegue un bombero allí y le diga, a ver, ¿tú quieres que te salve? Sí, por favor, sácame estos escombros. Ok, si quieres que te saque los escombros, repíteme el código penal del condado Dade. ¿O por qué estabas ahí a esa hora? ¿Por qué estás viendo? Pues te dije que no. ¿Se imaginan eso? Si quieres que te saque, tienes que portarte bien. Yo sé que suena un poquitico, a ver, pastor, por favor. Pero tristemente eso es lo que muchos cristianos hacen. La persona que está perdida lo que necesita es salvación. Lo que se necesita es rescate. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, no entendía a Dios. Moisés llegó y les dijo, el gran yo soy me envió a liberarlo. ¿Y qué fue lo que le dijeron? ¿Y ese quién es? Ni sabían ellos. ¿Y cómo sabemos que de verdad? ¿Y cómo? No hay cómo entender. Una persona que está perdida no entiende a Dios y no necesita entenderlo. Lo que necesita es salvación. Ellos fueron salvados, fueron liberados. ¿Y qué fue lo que vino después que fueron salvados? Después que salieron de Egipto, Dios los llevó al monte Sinaí y ahí les reveló sus leyes, sus mandamientos, su estilo de vida. Ok, ya fuiste salvo. Ahora mira cómo se vive la vida cristiana. ¿Cuándo fue eso? Después que fueron liberados. Y estando allí, Dios le enseñó el camino. Ahora, no me digan, bueno, pues por eso fallaron, porque tienen que haberse lo dicho desde el principio, porque al final, ¿qué andaban haciendo el pueblo de Israel? Se rebelaban, murmuraban, andaban por ahí, fallaban. ¿Y qué les pasaba a los que murmuraban? ¿No? La tierra se abría y se los tragaba. Caía fuego del cielo, moría en el instante. Pasaban muchas cosas, pero bueno, miren, si eso pasó siendo dirigidos por Dios, por favor, no critiquemos la manera en la que Dios dirige a su pueblo. ¿Okay? Porque no era Moisés quien dirigía al pueblo, era Dios. En un momento Dios le dijo a Moisés, quítate que voy para allá a acabar con todo. Moisés era un intercesor. Y Moisés oró a Dios y le dijo, mira Señor, si tú no vas con nosotros, de aquí no salimos. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. Entonces, el pueblo hasta ese momento no entendía a Dios, no comprendía lo que estaba pasando. Ellos querían comida, querían ser liberados, fueron liberados y ahora querían comida. Pero entonces, Dios les enseña. Y miren qué cosa tan interesante. En la medida que ellos fueron poniendo su estilo de vida de acuerdo a lo que Dios les enseñaba, su vida iba mejorando. Porque ese era el momento adecuado en el que ellos iban a aprender y a comprender a Dios. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 29. Vamos allí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Cuando ellos llegan después de, todo lo que pasó, estuvieron 40 años en el desierto y llegan a la tierra prometida, que fue el último paso. Pudiéramos decir que son los mismos 3 pasos de nosotros como iglesia. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, fue liberado. Siguiente paso, conocieron los mandamientos de Dios y a partir de ahí fue que
empezaron a entender a Dios. Tercer paso, entraron a la tierra prometida. Igual para ti y para mí, lo primero que necesitamos es salvación. Después poner nuestra vida en consonancia con la palabra de Dios y después entramos a la tierra prometida, la vida eterna. Amén. En ese momento dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales, las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Todavía ellos no entendían. Y yo os he traído 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo había pasado y todavía no entendían? Y todavía no entendían. Pero vuestros vestidos no se envejecieron. Los zapatos tampoco se rompieron. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Pero aún no entienden. Tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén, y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Por tanto, guardaréis las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Aquí hay una gran lección. No necesitamos entender para obedecer. No necesitamos. Hasta ahí estamos bien. Pero el problema es que muchas veces queremos primero entender por qué tengo que hacer esto, por qué Dios dice antes de obedecer. Y ahí estuvo el problema del pueblo de Israel. Se necesitaba obediencia antes de entender, así como se necesitaba la salvación antes de los mandamientos. Y es un proceso, porque la vida cristiana es un proceso y es donde nosotros necesitamos profundizar en el estudio de Proverbios y Eclesiastés. Todo ese proceso de la vida cristiana está descrito en estos dos libros. La sabiduría solamente viene de Dios. El entendimiento solo viene de Dios. Tú y yo solo podemos entender a Dios cuando seguimos sus principios, sus instrucciones. Si regresamos a Proverbios, les voy a resumir la clave que aparece allí de cómo tú y yo podemos comprender a Dios. Habíamos leído Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante, y encontramos allí varias palabras que decía: si haces esto, si haces esto, si haces esto, podrás entender a Dios y podrás tener el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el secreto? Ahí está en la Biblia. Podemos resumírselo de esta manera. Número 1. Necesitamos recibir la palabra de Dios. Estudiar la Biblia. ¿Cómo vamos a entender a Dios si no leemos la Biblia? Si la Biblia es su revelación. Ok, es cierto que hay cosas que no están reveladas, pero por algún motivo están en la Biblia. O sea, Dios te puede hablar a ti y te puede decir algo a ti que no le ha dicho a nadie. Pero necesitas estar conectado con Dios, porque Dios quiere hablarte a ti personalmente. Y es por eso que necesitamos estudiar la Biblia.
Pero no leerla, sino estudiarla. No necesitamos leer 3 capítulos por día, 5 los sábados. No, necesitamos alimentarnos. Porque no se trata de comernos un plato de comida así enorme, ya comí. No, te vas a enfermar del estómago. Y hay muchas personas que están enfermas del estómago espiritual porque leen tanto la Biblia que se embotan y no entienden nada. Siguen sin entender a Dios. A veces es mejor leer poquito y entenderlo que leer todo un libro y quedarme igual. Entonces, no pases al siguiente versículo mientras estudies hasta que hayas entendido el que ya leíste. Y entonces Dios te va a dar la sabiduría. Dios te va a dar su conocimiento. Siguiente. Dice también ahí Proverbios: si guardas mis mandamientos. Fíjense cómo es esto. El pueblo de Israel quería entender primero para después guardar los mandamientos, como a veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios hace eso? No, si yo no entiendo, yo no lo hago. Y así a veces hacemos nosotros en la iglesia. Yo no entiendo por qué se tomó esta decisión. Si yo no entiendo, yo no apoyo. No necesitas entender. Primero hay que obedecer y entonces vas a entender. Porque es lo que dice aquí Proverbios. Y Proverbios es la sabiduría. Dice Proverbios: si guardares mis mandamientos dentro de ti, entonces al final dice, entonces vas a entender. Primero lo primero, no cambiemos el orden. Cuando nosotros primero leemos la Biblia y la obedecemos, después es que la vamos a entender. Porque al principio muchas veces nos pasa en la vida. Pasamos por la vida, por sucesos, decisiones, situaciones. Y después que miramos atrás a 5 años atrás y decimos, ahora entiendo. Claro, no esperes entender hoy lo que está pasando. Tú sigue adelante. Después lo vas a entender. Pero si nos quedamos ahí, no entiendo. Ahí te vas a quedar parado toda la vida. Y no vas a avanzar, no vas a crecer. Avanza, escucha la palabra, léela, obedécela, después la vas a entender. Es lo que dice la Biblia. Después dice, inclina tu corazón ¿a qué? La prudencia. Hay que inclinarse a ser prudente, tomar decisiones con prudencia. Ser sabios a la hora de tomar decisiones. Hay que saber, miren, no es solamente aventarse a hacer algo, hay que saber cuándo aventarse. Hay que saber cuándo lanzarse, porque para eso está la sabiduría y la fe. Y allí es donde se traba la pata de la chiva, porque unos dicen, no, pues por la fe vamos, pase lo que pase, y no fueron prudentes. Y entonces otros dicen, no, hay que ser prudentes, son tan prudentes que no tienen fe. Entonces se necesita sabiduría para saber cuándo lanzarse y cuándo ser prudentes. ¿Se dan cuenta? Necesitamos los dos. Pero también dice, estar atento a la sabiduría. Vamos a traducirlo de esta manera. Necesitamos estar dispuestos a aprender. ¿No han visto una persona que dice que ya no necesita aprender? ¿Ya no necesita estudiar? El que dice que sabe, ese es el que no sabe. Como dijo aquel filósofo, solo sé que no sé nada. ¿Y cómo le contestó el otro? Porque dice que no sabes. Sabes. Cuando no estamos dispuestos a aprender, llega el momento en que cuestionamos a Dios mismo. Pero la persona que siempre está dispuesta a recibir, aprender de los demás,
ese es el que va a crecer. Ese es el que va a alcanzar logros en su vida. Porque va a dejar atrás las cosas que no le sirven y va a recibir cosas nuevas. Pero si te quedas con lo que tiene y no lo refrescas, ahí te trabaste. Es como el teléfono cuando se bloquea. Cuando está ahí la pantalla, está ahí, no carga. Está en lo mismo, está trabado ahí en lo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Refréscalo. A veces lo único que hay que hacer, es esto. Hazle así a la pantalla, para abajo, así, ¿no? Refréscalo. Y va a recibir nueva información. Pero necesitamos estar dispuestos a recibir nueva información. Necesitamos no ser tan orgullosos y estar dispuestos a aprender hasta de los niños. De esa manera podremos tener más conocimiento y sabiduría. Pedir inteligencia. Podemos pedirla, claro que sí. Ahí está en Proverbios. Pide, busca la inteligencia, clama por inteligencia. Y por último, ser diligentes en todo esto. ¿Qué cosa es diligencia? Una persona diligente. Una persona dedicada, enfocada, esforzada, constante, hasta lograr su propósito, hasta alcanzar la meta. Seamos diligentes en buscar el conocimiento. Si ahí no fue, insiste, muévete, ruega, pídele a Dios, no esperes, trata de buscar a Dios, busca en la Biblia, sigue adelante. A veces yo no entiendo por qué Jesús no viene ya. ¿Por qué no se acaba todo esto y ya Cristo viene? A pesar de lo que dice la Biblia, ¿no? Y podemos decir, no, pero la Biblia dice que Dios es paciente para que todos se salven. Pero ¿desde cuándo es paciente? ¿Y hasta cuándo? Y entonces podemos seguir pensando y sacando cuenta de que al final, pues, seguimos igual. ¿Cuántos años llevamos con Dios siendo paciente? Y el mundo sigue igual o peor. Y la iglesia sigue igual. Y no se siguen salvando más gente. ¿Hasta cuándo va a ser esa paciencia? ¿Por qué Dios no viene allá y acaba con esto? A veces es mejor ya que termine todo. Y bueno, al final de cuentas siempre hay muchos que no se van a salvar. Pero la promesa de la Biblia, la promesa que Dios hace, que llegará el día en que todos tendrán el conocimiento y podrán tomar la decisión de seguir a Cristo o no. Y yo confío que se cumpla esa promesa de que el Espíritu Santo sea derramado y este fuerte pregón llegue al mundo entero. Y falta que hace que el Espíritu Santo sea derramado para que la iglesia se ponga las pilas y todos juntos seamos un ejército para proclamar el Evangelio, para proclamarle a todo el mundo las buenas nuevas de salvación, porque ese es el único propósito por el cual existe la iglesia. Mientras estemos enfocados en otras cosas, la iglesia no cumple propósito. Todo esto que estamos haciendo tiene un propósito: que los niños y sus padres conozcan a Jesús. Y ahí han estado ellos aprendiendo acerca de Jesús, de cómo ser héroes para Cristo. Y sus padres escuchan y los niños llegan a la casa cantando los canticos y hablándole de los personajes. Dios quiere que la iglesia esté preparada para cuando esa gente venga podamos recibirlos con los brazos abiertos, con alegría, dándoles un abrazo y la bienvenida. Adelante, pásale. No me importa cómo viene, con qué ropa, con cuántos tatuajes. No me importa lo que traes. Lo importante es que viniste. Lo importante es que Cristo te rescató. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cómo salió? ¿Cómo salió? Con ropa de esclavos, con las marcas, las cicatrices de los latigazos. Dios no le pidió que fueran transformados antes de salvarlos. Por tanto, no esperemos aquí que llegue gente convertida.
No, 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 no. Los convertidos tenemos que ser nosotros. Los que llegan, vamos a recibirlos. Dios los convertirá. No nosotros ni la iglesia. Pero que lleguen. Si no llegan, ¿cómo? Pero la iglesia necesita estar preparada con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero si nosotros nos mantenemos trabados sin esa sabiduría, la iglesia seguirá perdiendo almas, seguirá perdiendo camino. Miren lo que dice también en Proverbios. Wow, es fuerte, así que llegó la hora de ponerse el cinturón un momentico, por favor. Hay un botoncito ahí al lado en el asiento y ahí sale el cinturón, póngaselo. Dice, Proverbios capítulo 11, versículo 12. Proverbios 11, 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Una iglesia sabia es una iglesia que ama al prójimo. Es una iglesia que ayuda a los necesitados. Es una iglesia que sale a la comunidad a buscar a los perdidos y llevarlos a Jesús. Es una iglesia que suple las necesidades, que alimenta a los hambrientos. Así que yo doy gloria a Dios por esta iglesia. Porque aún los sábados lo hace. Cuando a algunos no les gusta que se haga en sábado. Pero el sábado es el mejor día para hacer obra misionera. Es el mejor día para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando despreciamos al prójimo, cuando menospreciamos al prójimo, no somos sabios. Proverbios capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versículo 7. Estoy tratando de resumir un poquito varios versículos porque son muchos. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahorita cuando les hablé de la persona que no se deja enseñar, que no quiere seguir aprendiendo, aquí Proverbios lo llama insensato. Porque el principio de la sabiduría que nosotros necesitamos es el temor de Jehová. Y de esto vamos a seguir estudiando durante todo el mes y espero que podamos seguir aprendiendo y poniendo en práctica la sabiduría, el temor de Jehová, el estar conectados, el apreciar, el adorar a nuestro Dios y aprender más de Él hasta entenderlo lo más posible. Primera Corintios capítulo 14. Miren lo que dice acá. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Necesitamos las dos cosas. A veces oramos y cantamos con tanto entendimiento que perdemos el espíritu. Así como hay quien ora con tanto espíritu y no con el entendimiento. Necesitamos los dos. Con el espíritu y con el entendimiento, con la sabiduría de Dios. Y hablando de insensatos, ustedes recordarán una parábola que Jesús contó. Jesús dijo ahí está en Mateo capítulo 7. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Había un hombre prudente y el otro, ¿cómo era? Insensato. ¿Qué hizo el hombre prudente? Su casa la construyó sobre la roca, sobre un cimiento firme. Y cuando llegó la tormenta, cuando llegó la lluvia, el viento fuerte, ¿qué pasó con la casa del hombre prudente? No cayó. ¿Por qué?
porque estaba fundada sobre la roca. Sin embargo, el hombre insensato, aplicándolo al contexto de lo que estamos hablando, es el hombre que no le gusta aprender, que no quiere entender a Dios, que no acepta la enseñanza. Construyó su casa sobre la arena. Y cuando vino el mismo temporal, no es que le vino una lluvia más fuerte ni un viento más duro, no, lo mismo que le pasó a su casa. ¿Por qué? Porque su casa estaba fundada sobre la arena. Es por eso que en Efesios capítulo 5, versículo 17, el Señor nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5, 17. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Entendidos. No seamos insensatos, por favor. Y aquí está, por eso sí podemos conocer más a Dios. Sí podemos entender a Dios. Porque el Señor nos está diciendo, seamos entendidos. No seamos insensatos, no menospreciemos la sabiduría. ¿Y qué hago si no tengo sabiduría? ¿Qué hago si no logro entender a Dios? Pues mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Necesitas conocer a Dios? ¿Necesitas más sabiduría, más entendimiento? Pídeselo al Señor. En Mateo 24, versículo 39, miren lo que pasó. Hablando de los días del diluvio, dentro del contexto de las señales del fin, Jesús le dice a los discípulos que las personas que estaban viviendo en los días de Noé no entendieron, Mateo 24, 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y así también será, ¿qué cosa? Ahora fíjate, yo creo, no sé, de momento me da la impresión que ni siquiera el mismo Noé entendía. Pero él tenía el conocimiento y la relación con Dios. Y él decidió obedecer aunque no entendiera. Todos entendieron cuando vieron el diluvio. Solo que unos obedecieron y otros no. Y así será cuando la venida de Cristo. Muchos entenderán, muchos no, pero depende de la decisión que tú y yo tomemos. Ahí está la diferencia. Cuando el discípulo Pedro, junto con los demás discípulos, se sentaron a la mesa con Jesús aquella noche de jueves, se disponían a celebrar la cena de la Pascua. En el capítulo 13 de San Juan aparece ahí parte de la historia. Ellos empezaron a recordar las escenas de la liberación del pueblo de Israel. Porque precisamente aquella cena les ayudaba a recordar cómo habían sido liberados de Egipto. Y tomaban el pan, tomaban el vino, pero no entendían lo que estaba pasando. Solamente celebraban la liberación. Pero ese día pasó algo nuevo, algo diferente. Jesús tomó una toalla, tomó una charola y comenzó a lavar los pies de cada discípulo. Hasta que llegó a donde estaba Pedro.
Y en el versículo 6, cuando llegó a donde estaba Simón Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿tú piensas lavarme los pies a mí? Como diciéndole, a mí tú lavar los pies, no puede ser. Eso es lo que hacen los siervos. Esa es la tarea de los esclavos, de los siervos. Ahora miren, el libertador viene a ocupar el lugar del esclavo. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Habían sido esclavos y a partir de ese momento ya no eran esclavos. Y ahora Jesús viene a ocupar el lugar del esclavo. Porque eso es a lo que vino Jesús. Jesús vino a este mundo a ocupar mi lugar. Porque yo merecía condenación. Yo merecía la muerte. Yo merecía el castigo por mis pecados. Sin embargo, Jesús decidió venir y tomar mi lugar, pagar mis pecados, morir la muerte que yo merecía, para que yo pudiera tener vida. Es la maravilla de la sustitución. Cómo Jesús me quita a mí y se pone Él. Y entonces Jesús llega donde está Pedro y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. En ese momento Pedro no entendía a Jesús. Le faltaba sabiduría. Tenía disposición, pero no tenía sabiduría. Y Pedro le dice, no, pues no me vas a lavar los pies. Nunca voy a permitir que el Rey de Reyes y Señor de Señores lave mis pies. No seamos como aquellos buenos cristianos que no le permiten a Jesús hacer su trabajo. No seamos como aquellos buenos cristianos que no le permiten a Jesús hacer la tarea de transformación, porque quieren ellos transformar su vida por su propia cuenta. Eso es imposible. Dejemos de pedirle a los hermanos que vienen por primera vez a la iglesia que vivan como nosotros. Dejemos de pedirle a la gente que se transformen antes de venir a Jesús, porque eso va a dar como resultado una transformación falsa. Una transformación de apariencia. Y eso es lo que tristemente a veces podemos ver mientras caminamos. Personas que aparentan ser muy buenos cristianos porque visten muy bonito, predican muy bonito, hablan muy bonito. Uno los mira acá y dicen lo único que le falta es estar en el cielo. Pero cuando llegan a la casa le dan golpe a la esposa. Pero cuando van al trabajo se llevan las cosas y las herramientas del empleo y se las llevan para su casa. No me di cuenta. O salen del restaurante y se hacen ahí los medio locos para no pagar y bueno, que pague el otro, el de la mesa. Entonces, ¿somos o no somos? Ese es el resultado de una transformación privada, por cuenta propia. Eso no funciona. Necesitamos venir a Jesús así como somos, porque Él es el único que puede hacer una transformación verdadera. La transformación que nos va a llevar al reino de los cielos no es la que yo hago porque quiero hacer, es la que yo no puedo hacer y tengo que rendirme, tengo que quebrantarme, tengo que llegar a Jesús y decirle, mira, yo no puedo, agarra tú el control de mi vida.
Y eso era lo que Jesús quería hacer con sus discípulos. Él no quería discípulos falsos. Él no quería discípulos que aparentaran ser muy santos, porque él mismo le había dicho a algunos líderes de la iglesia: ustedes, hipócritas, vestidos de blanco, pero por dentro andan sucios como... Yo no quiero ese tipo de líderes, así dijo Jesús. Por eso tomó la toalla y dijo: vengo a purificarte. Es más, Pedrito, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro quería ser limpio por sus propios medios. Pero si él no aceptaba ser limpio por Jesús, no iba a tener parte con él en el reino de los cielos. La pregunta es: todos queremos ser limpios. Todos queremos ser transformados. Pero ¿dejaremos que sea Jesús el que nos transforme? ¿O seguiremos tratando de cambiar nuestras propias vidas? Mientras sigamos tratando de cambiar, seguiremos fracasando. Seguiremos dándonos cabezazos contra la puerta, porque el cambio que necesitamos, por lo menos el que yo necesito, yo no lo puedo hacer. No puedo. Por más que lo intente. Solo un milagro puede cambiar mi carácter. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir el día que yo decida rendirme a los pies de Cristo, cerrar los ojos al orgullo y que pase lo que pase, pero que Cristo limpie mi vida. Si tú quieres tener parte con el Señor, necesitas entregar tu vida a Jesús. Aunque no lo entiendas, entrega tu vida al Señor. Aunque no comprendas por qué ni cómo funciona, da el paso. Después lo vas a entender. Jesús le dijo a Pedro: mira, hoy no vas a entender lo que yo estoy haciendo. No vas a entender cómo el Rey de Reyes se inclina a lavar los pies a unos simples pescadores. Después lo vas a entender. Hermanos, no esperemos entenderlo hoy. Algún día lo vamos a entender. Puede ser mañana, puede ser en el cielo. No importa. Lo importante es llegar al cielo. Lo importante es que Jesús cambie mi corazón. En el camino Dios me va a dar la sabiduría. En el camino Dios me va a dar la inteligencia, el conocimiento, porque sí es posible entender a Dios. Pero ¿sabes qué? Más que entender a Dios, Él quiere que tú seas salvo. Por tanto, hoy no trates de entender a Dios. Solo ábrele tu corazón a Jesús y dile: me entrego a ti. Después Dios te va a dar la sabiduría. Después lo vas a entender. Hoy no lo vas a entender. Hoy es el día de entregarse, no el día de entender. Por tanto, quiero preguntarte: ¿hay alguna persona en este día que todavía no se ha entregado al Señor, no ha aceptado a Jesús como su Salvador y quiere decir: yo acepto a Cristo como Salvador de mi vida? Yo quiero que Él me libere, que Él me saque de Egipto. Yo quiero que Él cambie mi vida. ¿Hay alguien que hoy quiere tomar la decisión de entregar su vida a Jesús? Levanta tu mano, porque yo quiero orar por ti. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay alguien que quiere decirle a Jesús: yo no solo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero ser parte de este pueblo que va en camino a la tierra prometida.
yo quiero bautizarme para ser parte de esta familia. Y de esa manera demostrar públicamente que yo tomé esa decisión de ser un hijo de Dios. ¿Hay alguien que necesita ser bautizado y quiere decir hoy, yo quiero bautizarme? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Gloria a Dios, decisión completa. Dios te bendiga. Alguien, Dios te bendiga, gloria al Señor. Tenemos decisiones en este día, hermanos. Oremos por estas personas que han levantado su mano porque han dicho, aunque no lo entiendo, pero yo quiero estar ahí, amén, ¿verdad? Alguien más que quiere decir, yo quiero bautizarme. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por favor, no se vayan sin darme sus nombres. Voy a estar aquí. No sé si podemos salir por acá, pero quiero sus nombres para orar por ustedes. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor y bautizarse próximamente? Yo voy a orar, pero también quiero darle la oportunidad a aquellos que se han bautizado ya. ¿Te gustaría decirle a Dios hoy, Señor, mira, he entendido algunas cosas, aunque no todas, pero quiero que tú me limpies como limpiaste a Pedro y sus discípulos. Te acepto como mi Salvador. Dame sabiduría, dame el conocimiento. ¿Alguien quiere decirle a Jesús así en este día? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo sé que tú vas a entender. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar el conocimiento. Pero aunque no lo entiendas, da el paso. Porque Jesús le prometió a Pedro que después lo iba a entender. Y así fue. Pedro se convirtió en un gran apóstol. Y hoy todos ustedes pueden ser como Pedro. No entendemos hoy, pero mañana sí. Ponte de pie para orar por ti. Permíteme orar por aquellos que tomaron su decisión de bautizarse. Y vamos a orar también por todos los que quieren pedirle ese conocimiento, ese entendimiento al Señor para que nos dé su sabiduría. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú nos has salvado. Gracias por la liberación del pecado. Gracias porque tú nos aceptas así como somos. Y porque aunque no entendemos todavía, aún así tú estás dispuesto a salvarnos. Yo quiero poner en tus manos de una manera muy especial a las personas que levantaron la mano pidiendo ser bautizados. Ellos han decidido seguir a Cristo. Están entregando su vida a ti, Señor. Por tanto, tómala, transfórmala, cámbiala, bendice sus vidas. Y permite que ellos puedan tener el conocimiento que quizá hoy no tienen, pero que puedan entender la manera tan maravillosa que tú trabajas. Ayúdales a dar este paso pronto. Y te pido tu bendición también para los hermanos, para todos aquellos que han decidido como Pedro permitirle a Jesús ser purificados, ser limpios por la sangre del Cordero. Ayúdanos a tener el conocimiento que hoy nos falta, pero danos la fe para, aunque no entendamos todavía, obedecerte y seguirte a donde tú nos guíes. Bendice la iglesia, bendice cada persona en este día. Y gracias por tocar nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado.